hace la iglesia de Jesucristo, que hasta el día de hoy nosotros servimos, donde servimos, donde somos instruidos por la palabra de Dios. Todo un avivamiento, todo un despertar, gracias a la promesa de Dios hecha desde la antigüedad. Yo les comentábamos y lo sabemos que el Espíritu Santo descendió ese día de Pentecostés. Y el día de Pentecostés era una fiesta judía, ¿cierto? Una fiesta judía con muchos rituales, con muchas ceremonias propias de cualquier fiesta, de cualquier cultura, de cualquier pueblo. Originalmente esta fiesta había surgido como una forma de agradecer a Dios por los primeros frutos, la primera cosecha del trigo. Y se preparaban los primeros panes que se ofrecían a Dios en gratitud. Se ofrecían a Dios. Pero de una forma muy ejemplificada, podemos ver también que cuando en el día de Pentecostés el Espíritu Santo fue derramado, también se produjo la primera gran cosecha, pero no de trigo, sino que de almas. Porque recordemos que 3.000 personas conocieron al Señor gracias al testimonio de la predicación de Pedro. Se produjo la primera gran cosecha, la primera de muchas cosechas que a partir de todos los años el Señor, Dios se ha estado haciendo, la iglesia ha estado cosechando el fruto de la predicación de la palabra de Dios. Cómo Dios une, ¿no? Cómo Dios hace estos complementos, cómo Dios se puede de una forma física, material, se puede ver también desde un punto de vista espiritual. Y yo quiero que podamos seguir pensando en esta fiesta de Pentecostés. Esta fiesta de Pentecostés donde los judíos en su origen celebraban esta fiesta de la primera cosecha, pero luego también yo les contaba que los judíos comenzaron también a hacer el recordatorio del Sinaí. Allí en el monte Sinaí, donde Dios entregó las tablas de la ley, donde le entregó la ley al pueblo. Entonces los judíos también recordaban ese momento, un momento importante para ellos como pueblo, porque desde ese momento en adelante Israel comenzó a ser nación, a ser el pueblo escogido por Dios. Entonces también fue un momento interesante y ellos recordaban. Y hoy día vamos a hacer un paralelismo entre lo que fue esa entrega en el Sinaí que recordaban los discípulos luego en el Pentecostés, con el paralelo del Pentecostés que vivieron estos 120, que ya algunas pinceladas o algo importante vimos la semana pasada. El Pentecostés como recordatorio del Sinaí. Quiero que vayáis a vuestras Biblias en Éxodo capítulo 19. Vamos a leer del versículo 16 al 20. Dice así: Aconteció que al tercer día, cuando vino la mañana, vinieron truenos y relámpagos y espesa nube sobre el monte y sonido de bocina muy fuerte, y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. Y Moisés sacó del campamento al pueblo para recibir a Dios, y se detuvieron al pie del monte. Todo el monte Sinaí humeaba, porque Jehová había descendido sobre él en fuego. Y el humo subía como el humo de un horno, y todo el monte se estremecía en gran manera. El sonido de la bocina iba aumentando en extremo. Moisés hablaba y Dios le respondía con voz tronante. Y descendió Jehová sobre el monte Sinaí, sobre la cumbre del monte, y llamó Jehová a Moisés a la cumbre del monte, y Moisés subió. Si nosotros pensamos en este acontecimiento, vemos también manifestaciones sobrenaturales que acompañaron este acontecimiento, esta visitación de Dios. Vemos que hubieron truenos, que hubo fuego, ¿cierto? Que Dios descendió en fuego. Esta es toda una lectura que es muy largo de leer, es todo un relato, pero si vosotros lo leéis con calma en vuestras casas, vais a ver que Dios le dice a Moisés que saque al pueblo del campamento, que lo acerque hacia el monte Sinaí, pero el único que iba a subir iba a ser Moisés, porque Dios iba a hablar. Y al pueblo le dio un montón de varias indicaciones de cómo tenían que prepararse
para encontrarse con Dios. Entonces, luego podemos leer, lo que estábamos leyendo, leemos esta cantidad de manifestaciones sobrenaturales. Nosotros, cuando leemos la Biblia, a veces somos como un poco concretos, somos como muy concretos, la leemos, pero si nosotros nos ponemos muy textuales, pero si nosotros nos ponemos a reflexionar, no sé, ¿quién de ustedes ha vivido un terremoto? Los chilenos. ¿Quién de ustedes ha vivido algo así como, no sé, un huracán, un tornado? Son cosas sobrenaturales, no son cosas de todos los días, aunque hay lugares, hay países que están acostumbrados, incluso están preparados para eso. ¿Por qué lo digo? Porque es interesante pensar en esta narración, cómo Dios desciende con estas manifestaciones naturales extraordinarias, con truenos, ¿cierto? Dice que el monte Sinaí se estremeció, sonaba, había algo allí grandioso. ¿Por qué? Porque estaba la presencia de Dios en fuego. Se manifestó en fuego. ¿Y qué querían demostrar estas manifestaciones? Primero querían demostrar la santidad de Dios, el poder de Dios, la trascendencia, la importancia de Dios, del único Dios, un Dios poderoso que se manifestaba. Dios también quería infundir en el pueblo fe y también quería avalar la autoridad de Moisés, de su enviado, de su mensajero. Dios también a través de estas manifestaciones quería afirmar en el corazón de las personas el temor, un temor reverente para que no pecaran, para que no fueran en contra de sus estatutos. ¿Por qué digo un temor reverente? Porque a veces se confunde el temor con miedo y nosotros a Dios no le tenemos miedo, le tenemos reverencia, le tenemos celo, tenemos temor, que es muy diferente. Porque Dios no quiere impartir miedo a nadie, ¿no? Se esperaba con estas manifestaciones sobrenaturales, quería inculcar también en el pueblo la idea de que el juicio y la muerte serían el resultado de su obstinada desobediencia. Él quería marcar presencia. Aquí estoy yo. Y lo hizo con algo sobrenatural. Porque a veces nosotros, si Dios no hace algo sobrenatural, es como que parece que Dios no está obrando. Y resulta que Dios obra todos los días. Pero nosotros siempre esperamos, cuando nosotros decimos, ¿quién quiere dar un testimonio? Empezamos a decir, a ver, ¿qué ha hecho Dios? ¿Ha hecho algún milagro? ¿Ha hecho esto? Porque a veces las pequeñeces no las tomamos en cuenta. Entonces, ¿qué tiene que hacer Dios? Irrumpir con algo sobrenatural. Mostrar que Él está presente, mostrar que Él es poderoso, mostrar que Él es un Dios santo. Y es en este contexto donde Dios entonces a Moisés le entrega las leyes, que nosotros no las desconocemos, nosotros sabemos de este tema. Es en este contexto donde Dios a Moisés le entrega las leyes para que Él luego las entregue al pueblo, porque el pueblo no podía acercarse a Dios. Las leemos en Éxodo capítulo 20, versículo 1 al 17. Y habló Dios todas estas palabras diciendo: Yo soy Jehová tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. No tomarás el nombre de Dios tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el 7º día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el 7º día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da.
no matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Ahora, estas no son las únicas leyes que Dios le da al pueblo. Dios le da muchas leyes. Muchas leyes. Si nosotros leemos Levítico, si leemos Deuteronomio, vamos a ver la cantidad de leyes, leyes civiles, leyes morales, leyes religiosas. Pero estas leyes, los 10 mandamientos, lo que nosotros conocemos como los 10 mandamientos, como el decálogo, como las tablas de la ley, que fueron promulgadas por Dios con el fin de poder guiar al pueblo y poder contrastar al pueblo su santidad con la realidad del corazón del pueblo. Porque el corazón del pueblo no era un corazón santo, era un corazón pecador. Entonces Dios necesitaba que el pueblo pudiera conocer su realidad. La ley revelaba la voluntad para la conducta de su pueblo. Esta ley mostraba al pueblo cómo debían comportarse, lo que debían hacer para agradarle, para honrarle, para servirle. La ley expresaba la naturaleza y la disposición de Dios, su amor, bondad, justicia, aborrecimiento del mal. ¿Por qué? Porque la ley siempre viene para protegernos y para cuidarnos y para cubrirnos. Dios da leyes no para mantenernos encasillados como algunos creen, sino que a través de esa ley nos cubre y nos protege de lo que nuestro corazón nos guía a hacer. Porque nuestro corazón es desenfrenado. Pero la ley de Dios viene para protegernos en un marco, en un régimen. Nos protege y los cubre. Cuando los padres a sus hijos le ponen normas en casa, ¿es para fastidiarles? No. Es para cuidarlos. Es para protegerlos, para guiarlos, para protegerlos del mal, para protegerlos de cualquier cosa, de cualquier acción que ellos hagan y que les pueda traer una consecuencia. Y esa es una manera de demostrar amor, aunque no pareciera, pero es una manera de demostrar amor. Se esperaba que el pueblo guardara la ley moral de Dios, porque habían sido creados a su imagen. La ley venía a regular la conducta, venía a definir lo que era pecado y venía a mostrarle a Israel su tendencia a pecar. ¿Cómo nosotros podemos ver la realidad de nuestras vidas cuando nos contrastamos con algo? Cuando nosotros nos miramos a nosotros mismos, nos podemos encontrar perfectos. Pero cuando nos comparamos con otro, que a lo mejor es mejor que nosotros, nos contrastamos, ¿cierto? Y nos damos cuenta de cómo somos. Ese objetivo tenía la ley. Perdón. Ya lo siento. Ese objetivo tenía la ley. Que el hombre a través de la ley se sintiera contrastado con su interior, con su pecado, con su yo, con sus deseos, con sus anhelos. Ese es el propósito de la ley. Guardar los mandamientos de Dios proporcionaba una manera de que Israel respondiera en gratitud a Dios. ¿Qué había hecho Dios con el pueblo? ¿Qué había hecho Dios con el pueblo? Hacía un tiempo atrás. Lo había salvado y lo había librado de la esclavitud. ¿Y qué pensaba Dios? ¿Qué pensaba Dios? Una ley y el pueblo la va a cumplir para agradecerme. Todo lo que yo hice. Los saqué de Egipto, los liberé, los salvé de la esclavitud. Entonces, guardar los mandamientos era una manera de poder demostrar gratitud a ese Dios que les había librado. También el pueblo tenía que entender que para llegar a una tierra prometida tenía que haber obediencia y permanencia en la obediencia. En resumen, la ley de Dios es la manifestación de su santidad. La ley contrasta la santidad de Dios con la realidad del hombre. Y la ley de Dios lo que demuestra que Él es un Dios santo y que quiere habitar en medio de un pueblo santo y de un pueblo que le conozca, confrontándolo con su realidad y con su condición, con la condición del hombre. ¿Vamos entendiendo? Pero, ¿cómo es la respuesta del pueblo?
porque Dios tiene un plan. Ejecuta. Pero ¿cómo es la respuesta del pueblo? Vamos al capítulo 20 de Éxodo, donde estuvimos leyendo los 10 mandamientos. Y vamos a ver el versículo 18. Dice, todo el pueblo observaba el estruendo. Imaginaros vosotros que está el monte lejos, el pueblo está como a las faldas del monte, ellos no estaban allí en el monte, pero escuchaban, sentían cómo se remecía el monte, escuchaban que algo pasaba, algo sorprendente. Ellos no estaban ahí mismo, pero a lo lejos ellos miraban y estaban allí a lo lejos siendo observadores y escuchando lo que allí estaba pasando. Pero ¿qué dice el versículo 18? Todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos y el sonido de la bocina y el monte que humeaba, y viéndolo el pueblo, temblaron y se pusieron de lejos. ¿Cuál fue la reacción del pueblo frente a estas cosas tan sobrenaturales y maravillosas? ¿Y por qué creéis que sintieron temor? Porque no estaban limpios, no cumplieron con lo que había pedido el Señor. Porque se vieron confrontados, ¿no? Se vieron contrastados con la santidad de Dios, con la grandeza de Dios manifestada a través de estas, valga la redundancia, manifestaciones sobrenaturales. El capítulo 31 de Éxodo, versículo 18, dice, y dio a Moisés, cuando acabó de hablar, cuando Dios acaba de hablar con Moisés, en el monte de Sinaí, 2 tablas del testimonio, tablas de piedras, escritas con el dedo de Dios. Qué grande, hermanos. Qué sobrenatural. Con el dedo de Dios, escribiendo sobre estos tablas de cemento, escribiendo con su dedo cada una de las leyes que él quería que el pueblo pudiera cumplir. Pero el pueblo, ¿qué reacción tuvo? Temor. ¿Qué reacción tuvo? Tuvo el pueblo temor. El capítulo 32, que no lo vamos a leer porque es muy largo, nos narra un relato que incluso hace varios domingos atrás se predicó, no sé si 2 meses o algo así, que mientras Moisés estaba en el monte hablando con Dios, Dios dándole todas las instrucciones, resulta que el pueblo se encontraba preparando una fiesta, juntando joyas para hacer un becerro de oro para adorar. Es decir, mientras Dios está entregando todas las leyes, mientras Dios está entregando todas las normas del pueblo, para que el pueblo viviera en santidad con su Dios, con su Creador, el pueblo se encontraba en otra realidad totalmente ajena de él. Totalmente ajena. Versículo del capítulo 32, versículo 7 dice, del 7 al 9, entonces Jehová dijo a Moisés, anda, desciende, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. Pronto se han apartado del camino que yo les mandé. Se han hecho un becerro de fundición y lo han adorado y le han ofrecido sacrificio. Y han dicho, Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Dijo más Jehová a Moisés, yo he visto a este pueblo, que por cierto es pueblo de dura cerviz. O sea, duro de mollera, ¿no? De cabeza, duro. Versículo 28 del 32. Y los hijos de Leví lo hicieron conforme al dicho de Moisés, y cayeron del pueblo en aquel día como 3,000 hombres. Cuando baja Moisés y ve toda esta escena y todo lo que está pasando, dice que rompe las tablas. Y luego Dios le da una orden a Moisés de que entre ellos mismos hay un castigo divino. Se maten, es como muy fuerte, ¿no? Y 3,000 hombres son muertos, castigados por esta acción tan irreverente frente a la santidad de Dios. Esa es la reacción del pueblo. Ese pueblo en medio del cual Dios quería habitar y que Él esperaba que su pueblo le adorara solamente a Él. Se encuentra con la realidad de un pueblo idólatra, de un pueblo con corazón duro, de un pueblo murmurador. ¿Recordáis que mientras iban camino en el desierto todo era murmurar,
Todo era murmurar. Dios los había librado de Egipto, pero luego todo era murmurar, con mentalidad de esclavo, que lo único que querían era volver a Egipto para poder comer carne, para comer puerros, para comer patatas. Como si la libertad no tuviera un precio mayor. No es más valor ser libre que estar comiendo un trozo de carne. Pero el pueblo no lo veía así. ¿Con qué se encuentra Dios? Con un pueblo murmurador, con un pueblo duro, con un pueblo de corazón duro, con un pueblo con mentalidad de esclavo. ¿Sabes qué pasaba? Que esta ley que Dios estaba promulgando, no tuvo la capacidad de cambiar el corazón del hombre, sino que la ley solamente controlaba la conducta, el hacer. Pero como veremos, no era problema de la ley. Era problema de quien tenía que ejercer la ley, quien tenía que vivir bajo la ley. Este corazón, este pueblo ingrato, este pueblo idólatra, este pueblo que iba en contra de lo que Dios quería. Recordemos, quiero hacer un paréntesis, estamos mirando esta realidad del Sinaí porque era lo que los judíos también celebraban en Pentecostés, ¿vale? Porque es interesante cómo vamos uniendo estas narraciones y estas situaciones. Eso fue lo que pasó en el monte Sinaí. La ley no pudo cambiar el corazón del hombre. Cada vez que nosotros leemos el Antiguo Testamento, leemos Éxodo y leemos cómo el pueblo, antes de llegar a la tierra prometida, siempre vemos infidelidad del pueblo, ¿cierto? Querían ser como los otros pueblos. Querían un rey como los otros pueblos, cuando el único rey que ellos debían tener era Dios. Un corazón siempre irreverente, un corazón siempre en contra de la voluntad de Dios, en contra de lo que Dios disponía para ellos. ¿Por qué? Porque la ley regulaba sus conductas. Actuaban de acuerdo miraban la ley como esa ley que si yo no cumplo viene un castigo. Pero no guardaban la ley como quien dice, la guardo la ley porque es lo que me une a Dios, es lo que me permite adorar a Dios, a mi Dios creador, al que me sacó de Egipto. Esta ley me protege, me cubre. Sino que lo miraban como algo que venía y que cambiaba solamente la conducta. Y pongo el mismo ejemplo que puse en la mañana. Nosotros tenemos leyes civiles. Tenemos leyes de tráfico, tenemos diferentes. Nosotros somos guiados por leyes, no podemos vivir sin leyes. Porque donde no hay ley, ¿cierto? Hay caos, hay anarquía, hay desorden. Pero la ley muchas veces se cumple solamente por el temor a un castigo, por una consecuencia. Pero no se cumple pensando que esa ley me cubre y me protege y me libera. Los conductores respetan la ley del tránsito, del tráfico, ¿cierto? Por miedo a una multa, por miedo a un accidente, por miedo a una sanción mayor. Pero resulta de que si fuera por ellos, irían a 1000 por hora. No respetarían un semáforo en rojo, ni cuando va pasando el peatón, ¿no? ¿Por qué? Porque la ley hace eso. Lo que modifica es una conducta, pero no modifica el corazón. No modifica el espíritu del hombre. Y eso era lo que pasaba con la ley, con el pueblo de Dios. Por esta razón, por este motivo, y no es que a Dios le haya tomado de improviso, no es que Dios cuando ve toda esta situación diga, yo no pensaba que el pueblo iba a reaccionar así. Dios sabía, como todas las cosas. Por esta razón es que allí en Jeremías 31 al 33, Dios da una promesa hermosa y gloriosa. He aquí que vienen días, dice el profeta Isaías, el profeta Jeremías, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá, no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel.
Después de aquellos días, dice Jehová, daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Qué hermosa promesa. Porque la ley no pudo cambiar el corazón del hombre. Entonces Dios promete a través del profeta Jeremías que iba a haber un nuevo pacto donde la ley ya no iba a ser escrita en tablas de piedra, sino que iba a ser escrita en el corazón y en la mente del pueblo, en la mente del hombre. Vamos a Ezequiel 36, versos 26 y 27. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra. ¿Sabes que Dios ha escrito su ley en nuestros corazones? Es por eso que la gente, aunque no conozca de Dios, siente cuando algo es bueno o es malo. Aunque no conozca de Dios. Por mucho que nadie le haya hablado de Dios, pero hay algo en el ser humano que determina y que siente que algo es bueno o es malo. A lo mejor no sabe si va en contra de Dios, pero entiende que algo que no es bueno. Porque es la ley que Dios escribió en el corazón del hombre. Y puso un espíritu nuevo en el hombre. Esa era la promesa para Israel, un nuevo pacto. Un nuevo pacto, algo nuevo, porque el antiguo pacto no resultó, no trajo el resultado que él esperaba. No porque la ley hubiera sido imperfecta, sino porque se encontró con un corazón que no estuvo dispuesto a cumplirla y que no estuvo dispuesto a ceñirse en esta ley. Porque el hombre lo que necesitaba era un cambio radical de corazón. Lo que el hombre necesitaba es una transformación. Necesitaba y necesitamos es una transformación interna, es una transformación profunda, no solo de conducta, sino que de esencia, un cambio de adentro hacia afuera. No trata de que cambiemos por fuera. Nosotros podemos hacer una transformación incluso hasta física, de look, de muchas cosas, pero lo que está dentro, ¿cómo está lo que está dentro? Y lo que está dentro, eso es lo que permanece, no lo que está afuera. Y el pueblo necesitaba esa transformación y el profeta lo profetiza. Y es lo que nosotros podemos experimentar. La ley de Dios no fue imperfecta. Y la ley de Dios sigue vigente hasta el día de hoy. Es vigente, los 10 mandamientos son vigentes hasta el día de hoy. Hay partes de la ley, de las leyes sanitarias y de las leyes civiles del pueblo de Israel que no son atingentes a nuestros días por un tema de contemporaneidad o por un tema de cultura. Pero los 10 mandamientos son vigentes hasta el día de hoy, porque hasta el día de hoy matar es pecado y es castigado por la ley, no solo por la ley divina. Entonces la ley no fue imperfecta. Incluso Jesús dice en Mateo 5:17 que Él no vino a abolir la ley, sino que Él vino a cumplirla. Y si Jesús, siendo perfecto, que vivió sin pecado, dice que Él vino a cumplir la ley, nosotros que somos imperfectos, ¿cuántos más nos queda, no? Pero Él vino a enseñarnos a vivir la ley desde otra dimensión. Desde una dimensión superior, donde no cumplimos una ley con Dios de una forma externa y un cambio de conducta, sino que cumplimos la ley de Dios porque Él ha transformado nuestros corazones y porque cambia nuestras vidas y que nos transforma de adentro hacia afuera, no solamente de una forma externa. Esto nos recuerda el Sinaí. Esto era lo que recordaban los judíos en Pentecostés, el Sinaí. Pero ¿qué pasó en la fiesta de Pentecostés? Esos 120, cuando descendió el Espíritu Santo, misma fiesta, ¿cierto? Misma fiesta, mismo recordatorio, misma celebración, mientras los judíos recordaban la entrega de las tablas de la ley, leyes que no pudieron cumplir. Ese mismo día desciende el Espíritu Santo de Dios sobre 120 que estaban buscando la llenura. Vamos a Hechos. Capítulo 2, versículo 1 al 4.
Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un viento, un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. ¿Os recordáis esta narración que leímos el domingo pasado y que a lo mejor la habéis estado leyendo? El día de Pentecostés, mientras estos 120 estaban esperando la venida del Espíritu Santo, que no sabían cómo iba a ser, qué iba a pasar. Pero estuvieron por 10 días, ¿os recordáis? Orando, clamando, perseverando, estaban allí juntos, unánimes, que nos ha dado una gran lección, orando, dice, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. ¿Qué pasó en el Sinaí? ¿Qué hubieron? Truenos, relámpagos, fuego. ¿Por qué hubo humo? Porque había fuego. Fuego, la presencia de Dios. ¿Qué hubo en el aposento alto? Un viento recio. Un estruendo como un viento recio que llenó toda la casa donde estaban reunidas. ¿Qué mostraba esa manifestación? ¿Qué demostraba? La presencia poderosa de Dios. La presencia activa de Dios, que Dios estaba presente en el lugar, así como en el Sinaí estaba presente en el aposento alto. El fuego de Dios simboliza la consagración y la separación del creyente para Dios con el fin de glorificar a Dios y que pueda ser testigo de Él. Cuando vienen esas ascuas de fuego, esas llamas de fuego sobre la cabeza de cada uno de estos 120, era como que estaba apartando, Dios consagrando, este es para mí, este es para mí, este es para mí, este me va a testificar, este lo estoy apartando para mí, porque en su corazón hay algo nuevo, se va a producir algo nuevo, y de eso algo nuevo que se produce en su corazón es de lo que va a testificar. Y vino el bautismo en el Espíritu Santo. Esas mismas manifestaciones naturales, sobrenaturales en el Sinaí, que precedieron la entrega de las tablas de la ley, muy similares en el aposento alto, precedieron la llenura, el bautismo del Espíritu Santo sobre los 120. Pero ¿saben qué sucedió? Una transformación espectacular. Dios también a Moisés le dio orden que el pueblo se preparara y esperara y se preparara de determinadas maneras. A estos 120 Dios les había dado ciertas condiciones que tenían que cumplir y ellas las cumplieron. Y descendió el Espíritu Santo, con llenura del Espíritu Santo, un control total de sus vidas al punto que no podían controlar ni su lengua porque hablaban en idiomas que nunca habían hablado. ¿Qué es lo que más nos cuesta como seres humanos controlar? La lengua. Nos cuesta controlar, ¿cierto? El cotilleo, el rumor, la murmuración salen de la lengua. Las palabrotas salen de la lengua. Pero qué cosa más gloriosa, cómo Dios idea este plan, que esta gente está tan controlada por el Espíritu Santo que no pueden controlar ni su propia lengua, sino que todo es controlado por el Espíritu Santo. Viene una capacitación sobrenatural de lo alto, un poder desde dentro, un mismo Pentecostés, pero dos realidades diferentes. El Espíritu Santo desciende para poder moverse en el corazón de cada una de estas personas. ¿Cuál fue la respuesta de los discípulos? ¿Cuál fue la respuesta de los discípulos? Fueron llenos del poder de lo alto. ¿Cuál fue la respuesta del pueblo? ¿Os recordáis? ¿Tuvieron temor? ¿Se apartaron? Mientras Moisés estaba arriba, hicieron fiesta y practicaron la idolatría, ¿cierto? Y muchas cosas horrendas que practicaron en esa fiesta. Pero ¿cuál es la respuesta de los discípulos?
llenos del Espíritu Santo, capacitados para ser testigos, llenos del anhelo de Dios de salvación para la humanidad, llenos de la presencia del Espíritu de Dios, siendo transformados, siendo cambiados, siendo dominados por el Espíritu Santo de Dios, siendo controlados por el Espíritu Santo. Y se produce una gran cosecha de almas, como le decía al principio. Más de 3.000 personas conocen, se encuentran con el Evangelio, con las buenas nuevas de salvación que predica Pedro. ¿Qué pasó con los 3.000 hombres en el Sinaí o a las faldas del Sinaí? Murieron como castigo. Pero aquí hubieron 3.000 que nacieron a una vida nueva. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria al Señor. Hermanos, el Espíritu Santo, Dios busca un corazón expectante en nosotros. Porque lo que Él quiere hacer es un cambio radical. Es un cambio interno. Es un cambio profundo de adentro hacia afuera. No cambios exteriores. No que yo antes hacía algo y ahora lo dejo de hacer. Pero es que si no tengo un cambio profundo en mi corazón, no se producen los cambios reales. Los cambios reales se producen cuando hay convicción en el corazón. Y el Espíritu Santo viene a provocar ese cambio real. Porque ese cambio real no fue solamente para los 120, es para cada uno de los creyentes que nacieron al Evangelio desde ese día. Para cada uno de nosotros que estamos aquí, el Espíritu Santo está en nuestro corazón. ¿Y qué es lo que quiere producir? Un cambio profundo, un cambio real, un cambio interno, un cambio de esencia, un cambio de paradigma, un cambio de parámetros de nuestra vida, de valores, de prioridades, un cambio en nosotros. La ley lo único que traía eran cambios exteriores, externos, de conducta. El pueblo, mientras ofrecía el sacrificio, el sacerdote se cuidaba de no pecar. Pero pasaba el tiempo, volvía a pecar. Por eso que el sacerdote tenía que volver a ofrecer un sacrificio. Pero cuando Dios, el Espíritu Santo, obra en nuestros corazones y provoca esos cambios profundos, incluso cuando nos equivocamos y caemos y pecamos, ¿qué hace el Espíritu Santo? Nos redarguye de pecado. Y no podemos estar tranquilos, porque hay algo que nos impide relacionarnos con Dios. Es que eso es lo que el Espíritu Santo quiere hacer. El Espíritu Santo quiere un corazón abierto, no quiere un corazón duro, no quiere un corazón que se deja guiar por sus propios pensamientos, por sus propios razonamientos. Muchas veces tenemos un corazón religioso, pero no un corazón abierto al Espíritu Santo. Actuamos con religiosidad. Hacemos las cosas porque sabemos que tenemos que hacerlas, pero no nace de un corazón que quiere honrar a Dios. No nace de un corazón que quiere consagrarse para Dios. No nace de un corazón que entiende que le sirve a un Dios santo, a un Dios puro y que desea que sus hijos en santidad y pureza le sirvan. La ley no pudo entrar a lo profundo. Por eso que vino el tiempo maravilloso y glorioso del Espíritu Santo y se cumplen la profecía de Jeremías, la profecía de Ezequiel, donde la ley iba a ser grabada en los corazones. En el corazón. Así como Dios escribió con su dedo en esas tablas de piedra, con su dedo escrito en nuestro corazón, su ley. Ha puesto en nuestro corazón su ley, su palabra, que está en nuestros corazones para que nosotros podamos llevarla. El Espíritu Santo quiere manifestarse en nuestras vidas. Los discípulos, antes de ser testigos y de predicar y llevar la palabra, fueron transformados. Fueron cambiados, fueron transformados, fueron llenos del Espíritu Santo. Se entraron y se metieron en la vida del Espíritu. Y eso es lo que Dios quiere para nuestras vidas. Es lo que Dios quiere que nosotros vivamos, la experiencia continua de la transformación. Y sabes que para que algo sea transformado, tiene que ser roto, tiene que ser quebrado. Porque cuando tú haces algo nuevo, una cosa es reformar y la otra cosa es algo nuevo. Y me viene a mi mente, ¿no? El profeta Jeremías, cuando dice que va allí donde el alfarero
y ve que el alfarero está allí haciendo una vasija, pero no le gustó cómo quedó y la rompió. No dice que la reparó, no dice que la pegó, no dice que buscó las piezas y la pegó, sino que dice que hizo una nueva. Y nosotros, para ser transformados, hermanos, tenemos que ser quebrantados, tenemos que ser rotos. Tienen que quebrarse todas los condicionantes que hay en nuestro corazón, los condicionantes que hay en nuestra mente, todas esas cosas que nos limitan servir a Dios como Él quiere, todo lo que nos limita a tener una relación con Dios como Él la ha establecido, como Él la ha creado para cada uno de nosotros. La entrega de la ley se dio en un ambiente sobrenatural, extraordinario, fuego, humo y trueno. La venida del Espíritu Santo fue precedida por un viento recio, por truenos y fuego, espectáculo igualmente sobrenatural. Dios se mostró en el fuego y el Espíritu Santo en fuego también. La voz de Dios atemorizó al pueblo, pero el Espíritu Santo descendió en medio de un pueblo que estaba alabando y glorificando a Dios. Las leyes fueron dadas a un pueblo que estaba distraído, a un pueblo que estaba preocupado en sus cosas, en su carnalidad, en sus deseos carnales. Pero el Espíritu Santo descendió sobre un pueblo que estaba concentrado, incentrado en buscar a Dios, en buscar, en esperar, en alabarle. Y ahí descendió el Espíritu Santo. La ley fue escrita en tablas de piedra, mientras que el Espíritu Santo fue derramado en corazones de carne, transformados por su poder. Gloria a Dios. Amén. Aleluya. La ley condena. La ley condena. La palabra dice que la paga del pecado es la muerte. Pero sin embargo, el Espíritu da vida. Mas la dádiva de Dios es vida eterna. La ley condenaba y la ley sigue condenando y siempre va a haber ley. Pero sin embargo, el Espíritu da vida. El Espíritu da vida. ¿Cuánta gente está en una prisión porque ha quebrantado la ley y pasa años y sale de la cárcel y lleva 3 horas libre y comete el mismo mal? Es triste cuando vemos en las noticias, cuando han habido asesinatos de mujeres y resulta que ese hombre hacía 10 horas que había salido de la cárcel, pagando una condena por abuso. Porque la ley no transforma, porque la ley no cambia. Lo que cambia es el Espíritu. Lo que cambia es la presencia de Dios en nuestras vidas. El mismo Dios, el mismo fuego, el que dio la ley, ahora derrama de su Espíritu a sus discípulos, a todos aquellos que quieren ser transformados por el Espíritu Santo. ¿Qué deseamos, hermanos? ¿Qué deseas para tu vida? ¿Qué deseas? ¿Cumplir una ley por temor? ¿Cierto? Una ley que si es verdad nos cubre por temor. ¿O quieres ser transformado? Ser cambiados. Porque nosotros vamos siendo transformados de gloria en gloria cada día. Un día llegamos a Jesús con una vida tal vez de pecado, de vicio, una vida quebrantada, una vida herida por el pecado. Y Dios nos transformó en sus hijos. Pero es que la transformación continúa. La transformación es diaria, la transformación es día a día, la transformación es momento a momento, porque lo que Dios me transformó hoy, necesito que mañana me transforme nuevamente y que pasado vuelva a cambiar mi vida y vuelva a transformar mis pensamientos, mis sentimientos, mis debilidades, mis luchas. Y para eso está el Espíritu Santo de Dios. Y para eso el Espíritu Santo nos quiere llenar cada día para ser transformados. La palabra del domingo pasado yo la titulé Sed llenos del Espíritu, pero esta semana yo la he titulado Transformados por su Espíritu. Ser transformados por su Espíritu, ser cambiados por su Espíritu. Y Él está dispuesto a hacerlo. Él está dispuesto a hacerlo. ¿Nos gusta todo lo que somos de nosotros? ¿Nos gusta? Cuando te miras hacia adentro, tú dices, ¡oh, qué persona más genial soy! El egocéntrico sí lo dice, ¿no? Pero el que es coherente consigo mismo dice, esto no.
¿Y cuántas veces vamos donde Dios y tenemos que decirle, Señor, otra vez vengo por lo mismo? Otra vez vengo con el mismo problema. Otra vez, Señor, es que no puedo. Porque nosotros humanamente no podemos. Humanamente no podemos. Ni por más que nos dispongamos. El único que puede cambiar y transformar es Dios, a través de la obra del Espíritu Santo. Te voy a invitar a estar de pie. Y te quiero invitar a que puedas orar y a que puedas hablarle a Dios y que puedas decirle, Dios, lo que yo quiero es una transformación. Yo quiero una transformación. Yo quiero una transformación. No quiero vivir una religión. No quiero vivir una norma, una ley. Que no estoy diciendo con esto que ahora vamos a vivir a como queramos. No. Yo quiero vivir esa ley, Señor, pero de una manera superior como la vivió Jesús. Con un pensamiento de que agrada y que sirve a Dios cada vez que cuida su vida y cada vez que le honra a Dios.